Aquí tenemos tres elementos. Primero, una placa, que es la que permite interconectarlo con el PC. Todo esto que veis aquí son conexiones. Todas estas conexiones sirven para interconectar este procesador con el resto del ordenador. Luego veremos cómo ocurre. Por otra parte, debajo de esta chapita que tenemos aquí, es un trozo de silicio, que es un semiconductor, donde está esculpido todo el circuito del procesador. El procesador lo podéis imaginar como una calculadora. Básicamente lo que hace son cálculos aritméticos y cumple instrucciones. Y todo lo que hace nuestro ordenador, o prácticamente todo, pasa por dentro del procesador. Ya sea ejecutar el sistema operativo, ejecutar la lógica de los videojuegos, cargar páginas web, absolutamente todo lo que hace el ordenador pasa por aquí. Y por último tenemos esta chapita por encima, esto que veis aquí, que cubre el sustrato, que enseguida entenderéis para qué funciona. De momento no lo voy a explicar. Ahora, desde que se pensaron por primera vez los ordenadores, desde que se inventaron, desde que su idea se concibió, básicamente el concepto es una especie de máquina de cálculo que opera sobre unos datos, ¿vale? Tenemos como una especie de calculadora y unos datos, y este procesador es capaz de ejecutar una serie de instrucciones por encima de estos datos. Así que una de las primeras cosas que necesita este procesador para poder trabajar es una memoria, ¿no? Porque ¿dónde guarda los datos? Pues para eso lo que tenemos es una unidad de almacenamiento. Hoy en día el tipo de unidad de almacenamiento más usado en los PCs nuevos es el SSD M.2. No solo existe este tipo, sino que también tenemos los típicos tradicionales discos duros, que son literalmente discos magnéticos, pero esto se está quedando un poco obsoleto en los últimos años, sobre todo en portátiles, ya es imposible ver uno de estos. También tenemos SSDs, que son este mismo tipo de memoria, pero en un formato un poco más grande, pero sobre todo lo que hoy en día más se lleva es el M.2. El M.2 está formado por estos chips que veis aquí, estos componentes, que son nada más ni nada menos que bancos de memoria. Esto lo que tiene dentro son un montón de transistores que permiten almacenar dentro datos, ¿no? Estos datos se almacenan en forma de ceros y unos, básicamente como un almacén. Y aquí, fijaros que tenemos un pequeño chip. Este chip de aquí también es un procesador, es un pequeño procesador que está dedicado a manejar este almacén. Sería un poco como si estuviésemos en una biblioteca, la persona que se encarga de gestionar pues todos estos libros, ¿no? La que lleva todo el inventario. De esta manera este... Sí, ahí recalcamos una cosa muy importante, ¿cierto? ¿Qué nos dijo inicialmente el video, cierto? La importancia del procesador, ¿cierto? ¿Sí? Que como en la parte de ayer lo decíamos, es el cerebro del computador, ¿cierto? Muy importantísimo. Luego nos mostraba los dispositivos de almacenamiento, que en lo que han visto, poquito que han visto del video, ¿qué ven en cuanto al almacenamiento que nos muestra el video? ¿Qué observaron así? Digamos como nuevo. ¿Quién me quiere dar un aporte de lo que va hasta ahí? Digamos, en este momento nos están mostrando un dispositivo ahí. ¿Cómo se llama ese dispositivo? ¿Quién nos quiere? ¿Una memoria RAM? No. No sé si ustedes han escuchado de los dispositivos de almacenamiento M2. Ah, sí, sí. Ajá. El que estamos viendo es un dispositivo de almacenamiento M2, ¿cierto? Que parece una memoria, sí, parece una memoria, pero es un disco también llamado disco sólido, pero M2, ¿cierto? Hasta el momento son los mejores del mercado, ¿sí? No quitándole puntos al disco sólido tradicional. Este ha sido un muy buen elemento para velocidad, para procesamiento, para almacenamiento. ¿Listo? Voy a continuar la reproducción. Estoy haciendo aclaración como para que tengamos puntos claros, exacto. Y ya sabemos que en almacenamiento también estos llamados M2 también son discos de almacenamiento, ¿viste? Para guardar información. Tienen también muy buena capacidad. Entonces, tengámoslo en cuenta para, no sabemos si de pronto en los parciales nos van a preguntar eso, un disco de almacenamiento de M2 y de pronto no tenemos ni idea, ¿vale? Entonces tengamos esos apunticos ahí presentes, ¿vale? El chip se encarga no solo de guardar los datos y manejar el espacio dentro de todos estos bancos de memoria, sino que también se encarga de leerlas. Cuando el procesador le pide, oye, necesito X dato, habla directamente con este coprocesador que tenemos aquí. Entonces, aquí tendríamos la función más básica del procesador: leer datos, procesarlos y volver a almacenarlos. Esto es lo más básico que hace un PC, y lo hace muchas veces
por segundo y lo hace constantemente, incluso cuando estamos utilizando Windows. Ahora, esto parece muy bonito, pero tenemos un pequeño problema, ¿vale? Y es que esta unidad de almacenamiento sí que es verdad que tiene mucha capacidad. En este caso creo que son 2 terabytes o algo por el estilo, pero cargar estos datos directamente desde esta unidad es bastante lento. ¿Qué significa lento? Bueno, pues básicamente que si el procesador le pidiese los datos constantemente a esta unidad, pues se pasaría la mayoría de su tiempo sin hacer nada. O sea, estaría ahí esperando constantemente a que la unidad de almacenamiento le cargase los datos, ¿no? Se los enviase. Por eso esto no es práctico. O sea, esto haría que los ordenadores fueran muy lentos. A pesar de que estas unidades son muy rápidas, aún así son bastante lentas. Por eso, básicamente, la solución que encontraron los fabricantes de hardware, que de hecho en aquel momento ni siquiera tenían M.2, los discos eran lentísimos, fue inventar un dispositivo llamado RAM, Random Access Memory. La RAM estaría en medio del almacenamiento principal, o sea, la memoria a largo plazo, y el procesador. Y básicamente para lo que sirve es para que en lugar de cargar datos directamente de aquí al procesador, los carguemos de aquí a la RAM, el procesador trabaje con ellos directamente desde la RAM y luego, cuando hace falta guardarlos para que no se borren nunca más, pues los meteríamos de nuevo en el M.2 o en el almacenamiento de turno. Sobre esto tenemos una pequeña serie de la cual tenemos 2 episodios donde profundizamos muchísimo en cómo funciona la RAM y qué es, que se llama todo sobre la RAM. Podéis buscarlo directamente en YouTube y os dejaré abajo el link en la descripción. Ahora, esto tiene una pequeña cubierta que también hace de disipador para el calor. ¿Veis? Esto simplemente está pegado aquí. Y aquí lo que podemos ver, una vez más, son bancos de memoria. Son parecidos a los que tenemos en el M.2. Un poco más pequeños, tienen otro funcionamiento, otra forma de almacenar los datos, porque de hecho son muchísimo más rápidos, ¿vale? El acceso de procesador aquí es muchísimo más rápido. Y en estos pequeños bancos es donde se almacenan las cosas con las cuales el procesador tiene que trabajar de forma inmediata. Aparte de eso, el procesador dentro tiene otro nivel de memoria, que es la memoria caché, pero si queréis profundizar un poco más en este tema, tenemos otro vídeo que se llama ¿Por qué tantas memorias?, que también os dejaré el link abajo en la descripción. En ese vídeo lo explicamos un poco más a fondo, pero a modo de resumen, ¿por qué tenemos 2 memorias y no una sola? ¿Para qué tenemos esta memoria si esta es más rápida? ¿Por qué no usamos directamente esta, no? O sea, ¿qué sentido tiene tener 2? Aparentemente no tiene ningún sentido. Bien, el tema es que esta memoria de aquí, cuando tú guardas un dato y apagas el ordenador, los datos se quedan ahí, ¿vale? No se borran nunca. Se pueden llegar a borrar en casos de catástrofes y cosas, pero en principio, cuando esto no recibe corriente, los datos se quedan dentro. La RAM es mucho más rápida, pero tiene un pequeño inconveniente, y el inconveniente que tiene es que cuando apagas el ordenador se te borra absolutamente todo. Aparte de que la capacidad es más cara, o sea, es más caro tener una RAM más grande que no tener un M.2 tan grande. Por ejemplo, un M.2 de 2 terabytes cuesta esto, mientras que 2 terabytes de RAM tienen este otro precio. Los tamaños comunes de RAM son 8 GB, 16 GB, 32 GB, incluso 64 GB. 128 si quieres también, pero ya es más raro porque es muy caro y no se suele utilizar tanta RAM. Entonces, ¿cómo se decide qué es lo que va dentro de la RAM y lo que no va dentro de la RAM? Pues es muy sencillo. Lo que el procesador está ejecutando en ese momento va a la RAM. Por ejemplo, imaginaros, yo abro Google Chrome, pues todos los archivos de Google Chrome se cargan en RAM, porque yo estoy trabajando de forma activa con esos procesos. O sea, el procesador está trabajando constantemente con el proceso de Google Chrome y para poder leer esos archivos, esas librerías, ese código, pues lo tiene en la RAM. Aparte de eso, cuando la página web carga el contenido web, o sea, todo lo que viene a ser imágenes, textos y bueno, todo lo que tiene una página web, pues lo cargaría también en la RAM, porque está trabajando en tiempo real con esos datos. O sea, todos los datos que está trabajando en tiempo real van a la RAM. ¿Y quién decide que va a la RAM y que no? Pues el programador del programa. Ahora, como podéis ver esto aquí en la mesa, que está todo puesto así, pues como que no encaja, ¿no? No hay una conexión directa, ¿no?, entre estos pines y esto de aquí. Nos hace falta algún tipo de dispositivo que permita unir todas estas piezas, ¿no?, en una única red de componentes. Y eso es justamente lo que hace la placa base. También hace muchas cosas más, pero iremos poco a poco. Y la placa base justamente es uno de los componentes más complejos de todos, porque tiene... ¿Cuántos somos? Entonces ya hemos hablado de el procesador, la memoria RAM y el disco duro, ¿cierto? 3 componentes. El componente que estamos observando en este momento, ¿cuál sería? Perdóname. Ya hemos hablado de 3 componentes: la memoria RAM, el procesador y el disco duro, ¿cierto? Donde incluimos adicionalmente los M2, ¿cierto? David García, ¿me decías algo, David? David, no te escucho.
David. No, ¿los demás compañeros me están escuchando? Sí. Sí, señora. Ah, perfecto. Entonces decíamos. Ay, David, qué pena, no te escucho. Su merced le podría mirar un momentico el micrófono porque no le escucho. Estrante cortada. O si quieres escríbeme. Si quieres escríbeme por el chat. No te preocupes, tranquilo que ahí estoy pendiente. Estamos hablando en este momento entonces de otro componente importantísimo. ¿Cuál sería el que estamos observando? La memoria RAM. ¿El que estamos observando en el momento? Ahí en el video está uno que estamos observando. ¿Cuál sería? ¿Cuál? ¿Procesador? ¿El que está en el video? Miren el que está en el video. Inclusive aquí voy a mostrar uno. Mira. Es que no me la dejan. Mira. ¿La tabla? La tarjeta madre, ¿cierto? En esta tarjeta madre, ¿qué va en nuestra tarjeta madre? ¿Qué nos representa esta tarjeta en nuestro equipo? ¿Qué nos representa? ¿Qué cree que nos representa? Creo que la voz no abierta el micrófono y se escucha mucho el preferencia. ¿Qué me dices? Bueno, listo. Vamos. ¿Cómo es que eso lo miró ahí? Estábamos hablando, ¿cierto? Lo que estamos visualizando en este momento en el video, ¿vale? ¿Qué decíamos que es este elemento? ¿Qué nos representa este elemento en nuestro equipo? La tarjeta madre, ¿cierto? ¿Sí? Que vemos que está compuesta por varios elementos, ¿sí? Como su nombre lo dice, la tarjeta madre, y ahí en el video lo van a mostrar, ¿cierto? En esta tarjeta es donde van los componentes de nuestro computador, ¿cierto? Aquí se conecta nuestro disco duro, ¿cierto? En estos. Ay, qué pena que es que por el fondo no se ve. Bueno, igual ahorita en el video nos lo van a mostrar. En la tarjeta madre podemos conectar el disco duro, podemos conectar las memorias, ¿sí? El procesador, ¿cierto? El de corriente, el conector de corriente, ¿cierto? Todo lo que necesitamos. Y adicionalmente por aquí, por el otro borde, tenemos lo que son las conexiones de salida, ¿cierto? Lo que es sonido, lo que son USBs, lo que es el monitor, ¿cierto? Ahí tenemos todo lo que es la salida de los elementos. Asimismo la conexión a mouse, a teclado, ¿cierto? Ahí tenemos esos componentes entonces vamos con la explicación de nuestra tarjeta madre. Como podéis ver, muchísimas cosas. Pero vamos a empezar por lo primero, el núcleo. Esta parte de aquí es el núcleo. Vamos a centrarnos únicamente en esto. La primera pieza más importante de nuestro núcleo de la placa base es el socket o zócalo. Aquí es justamente donde se encaja nuestro procesador. Fijaros que hay un montón de pines que justamente encajan a la perfección con los pines que tenemos en nuestro procesador. Esto se coloca de manera muy sencilla, lo ponemos aquí, cerramos la jaula y ya tendríamos el procesador conectado en la placa base. Y esta conexión le permite acceder a un montón de componentes, como iremos viendo poco a poco. Por otro lado, aquí tenemos los slots de la RAM, ¿vale? Aquí es donde conectaríamos nuestra memoria RAM. Y aunque no sea ahora mismo muy fácil de ver, aquí hay un montón de microcanales, vías muy pequeñitas, que van desde la RAM hacia el procesador, que de hecho son todas esas pequeñas pistas que podéis ver ahí.
Eso es lo que se conoce como el bus de RAM. Esto ya justamente lo hablamos en la serie de todo sobre la RAM. Y es lo que permite que el procesador acceda de forma súper rápida a esta memoria. Muchos de los pines de debajo del procesador están conectados directamente a estas pequeñas líneas que van directamente a los pines de la RAM. Ahora, ¿qué pasa con la memoria a largo plazo, ¿no? Nuestro almacenamiento a largo plazo, en este caso un M.2 SSD. Se conectaría en las placas base modernas en esta zona de aquí. Afortunadamente tengo una placa base ya desmontada por aquí para enseñarosla sin ninguna de las protecciones. Esta es una placa de AMD, la que estábamos viendo antes es de Intel, pero básicamente es lo mismo. Aquí tenemos un pequeño slot donde se conecta nuestro M.2. Y bueno, aquí tendríamos que atornillarlo. Aquí las vías que hay entre el M.2 y el procesador no se pueden ver de forma fácil, porque de todos modos el M.2 en este caso no va directo al procesador, sino que tiene un paso intermedio. ¿Del qué hablaremos enseguida? Ahora, otra cosa muy importante es que el procesador reciba corriente, ¿no? Porque al final este es un aparato electrónico y de alguna forma pues le tenemos que dar alimentación. La alimentación en los PCs se recibe a través de la fuente de alimentación, ¿vale? Valga la redundancia. Esto es una fuente de alimentación. En España, a través de la red eléctrica, nosotros recibimos 230 voltios a 50 hercios, lo cual significa que nos llega, imaginaos que esto es una manguera de agua, pues nos llega agua con una presión X, esa presión son 230, ¿vale? 230 voltios. Y por otro lado, esta corriente es alterna, lo que significa que tenemos dos polos y la mitad del tiempo la corriente fluye del polo A al polo B y la otra mitad del polo B al polo A, o sea, va cambiando constantemente, en concreto 50 veces a cada segundo. Esto para nuestro ordenador nos sirve, o sea, es lo que nos viene de la corriente de la calle, porque es una forma muy útil de entregar esta corriente, pero no nos sirve para nuestro ordenador. Nuestro ordenador necesita corriente continua, o sea, que todo el rato fluya en un sentido. Aparte de eso, 230 voltios son muchísimos, o sea, pensad que hay partes de nuestro PC que funcionan con 1,3 voltios, ¿vale? O sea, voltajes muchísimo más bajos. Por eso la fuente de alimentación justamente lo que hace es coger esta corriente de la calle y transformarla en distintos raíles. Tenemos raíles de 12 voltios, de 5 voltios, de 3,3 voltios. En fin, el trabajo sería un poco convertir esa corriente que nos llega en distintas salidas de distintos voltajes para distintas partes de nuestro ordenador. Entonces, volviendo a nuestra placa base, aquí tenemos dos sitios donde conectamos ya directamente la fuente de alimentación. Uno es el ATX y otro es el EPS. El EPS o CPU es el que alimenta directamente el procesador. Pero ¿qué pasa? Aquí nos van a llegar distintos raíles de 12 voltios, 5 voltios, etc. Y nosotros no es que vamos a meter ese voltaje directamente al procesador porque lo quemaríamos, sino que vamos a regular exactamente en cada momento cuál es el voltaje que llega a nuestro procesador. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un módulo regulador de voltaje, que es toda esta zona de aquí, ¿vale? Toda esta parte de aquí arriba que veis de la placa base es la que se encarga de regular el voltaje para que sea exactamente en cada momento el que nuestro procesador necesita. Todo esto se llaman fases. En este caso tenemos una placa con un montón de fases. Esta es una placa de gama muy alta, la verdad. Es una placa de Asus, es la Dark Hero. Es creo que la más top que tiene la marca, básicamente. Y todas estas fases lo que van haciendo es filtrar y filtrar y filtrar y filtrar esa corriente hasta dar voltajes muy precisos en cada momento. Esto también lo hemos hablado en un vídeo que se llama ¿Quién fabrica las mejores placas base? En ese vídeo vais a entender la electrónica exacta de cómo funcionan las fases de alimentación, así que os lo recomiendo muchísimo. Link también abajo en la descripción. Por otro lado, también tenemos el cable ATX que alimenta la memoria RAM y también alimenta el resto de la placa base. A modo de resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, para repasar un poquito, ¿vale? Tenemos el procesador aquí en el centro, que es el que hace todas las tareas, ¿vale? Al final es el que se encarga de procesar todo lo que nosotros hacemos a medida que vamos utilizando el ordenador. Hey, what are you doing? I'm editing my video with the War 9. What kind of YouTube videos do you make? Makeup videos. Este procesador necesita una memoria con la que trabajar, por eso tenemos aquí el almacenamiento, que es donde se van a guardar todos los datos, programas, fotos, absolutamente todo lo que tenemos en nuestro ordenador va al almacenamiento, y aparte tenemos una memoria intermedia que es de alta velocidad. Hasta donde vamos en ese video, por lo que han alcanzado a notar, ¿qué sistema operativo cree que podríamos instalar en ese tipo de board con el disco que nos mencionan, la memoria y eso? ¿Qué sistema operativo podríamos instalar que nos quede bien? Según, digamos, las características que nos compartió el compañero que necesitaba para Windows 11. ¿Será que podemos instalar Windows 11 en ese equipo? ¿Quién nos quiere compartir
Y señora, creo que sí, que la memoria es de 4 horas, digo que no. Ajá, sí, con las características que tiene podemos instalar un Windows 11, ¿cierto? Es un muy buen equipo el que nos están mencionando ahí. Aparte de que pues lo que les comento de los almacenamientos M2 que son los que están ahorita en el mercado, junto con los discos sólidos, que ayer dijimos porque eran recomendables los discos sólidos en este momento, porque son recomendables. ¿Qué ventaja tiene el disco sólido frente al disco mecánico? Es más rápido. ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja? Mucha mayor capacidad. La capacidad. Pero hay una que prevalece, hay una ventaja que prevalece ahorita, y es que o sea, digamos un ejemplo, sobre todo en los portátiles ocurre mucho que el disco duro se daña por el transporte, porque se cayó, ¿cierto? O por altos voltajes de corriente. Estos discos sólidos vienen soportando eso, sobre todo los golpes, que pues en un disco mecánico, ¿sí? Si de pronto yo tuve la mala suerte de dejar caer mi equipo, corro el riesgo de que mi disco se dañe y la información se pierda. Pues que hay maneras de recuperarlas también en muchos, pero pues eso cuesta, ¿no? Entonces pues lo que la gente cuida mucho hoy es la información. ¿Por qué? Por trabajo, por estudio, por todo. Entonces uno de los componentes más importantes que le ha dado confianza al disco duro sólido es que es, digamos, un ejemplo exactamente antigolpes, como lo dicen muchos, ¿sí? Se puede caer y no pasa nada. También soporta altos voltajes, pues obviamente a un nivel también adecuado, pero pues un ejemplo así con lluvia, rayos, truenos y toda esa cosa, ellos soportan más que un disco mecánico, ¿cierto? Entonces, para tenerlo en cuenta, de pronto también en la evaluación les pregunten cuál es la ventaja cuál es la diferencia entre un disco mecánico y un disco sólido. Pues sobre todo la seguridad en la información, que tienen mucha más seguridad para guardar su información, ¿vale? Entonces continuamos. Velocidad para que nuestro procesador pueda trabajar de forma súper rápida con lo que está haciendo en ese momento. Aparte tenemos la placa base, que vendría a ser donde están todas las autopistas que interconectan estas piezas, y tenemos nuestra fuente de alimentación, que es de donde vamos a sacar pues esta corriente que va a alimentar tanto el procesador como los componentes secundarios, como la RAM y la memoria principal, entre otros. Y hasta aquí todo bien, solo que tenemos otro problema más, y de hecho es un problema bastante grave, y es el problema principal, uno de los problemas principales que existen en informática, y es que este procesador, que como os decía hace un segundo es la pieza central de nuestro ordenador, está hecho de un material semiconductor. Ese material semiconductor, que es el silicio, tiene unas ventajas muy interesantes, que es que nosotros, aplicando ciertas corrientes en ciertos sitios, en ciertos momentos, podemos modificar el circuito, abrir y cerrar puertas, de manera que podemos hacer que esto haga cálculos incluso muy complejos y muy variados. Entonces aquí dentro lo que tenemos es una serie de compuertas que se abren y se cierran bajo demanda, o sea, es el funcionamiento interno, millones de puertas que se van abriendo y cerrando según lo que necesitemos en cada momento. Pero estas puertas tienen un coste, y es que sí, son muy bonitas porque se pueden abrir y cerrar, pero la corriente no es que fluya tampoco de forma súper fácil. Hay una cierta resistencia, digamos que parte de la corriente que fluye se nos queda por el camino. Y no es que se pierda, sino que se convierte en calor. Eso significa que el procesador, simplemente por estar encendido y funcionando, genera calor. Y eso es un gran problema. Tenemos que enfriarlo como sea, porque si no lo enfriásemos, básicamente se quemaría. Hay componentes que se pueden enfriar de forma un poco más fácil, como por ejemplo la RAM, que también está hecha de silicio y también necesita enfriarse, pero bueno, simplemente con placas como estas, que son de aluminio, ya se enfría. Pero en el caso del procesador sí que es un poco más difícil, y por eso tenemos siempre un disipador. Este es el único disipador que tengo aquí en la oficina para enseñaros. Hay muchos tipos de disipadores. Lo más sencillo es una pieza de cobre que va encima del procesador y que permite enfriar, ¿vale? En este caso tengo una líquida todo en uno, en la cual tengo una pieza de cobre que va encima del procesador. Dentro tiene una pequeña bomba de agua que bombea agua a través de estos tubos y los hace pasar por este radiador, ¿vale? Este radiador es el que enfría el agua. O sea, esto básicamente es un sistema de refrigeración de agua que enfría el PC a través de agua.
Y aparte, como podéis ver, tenemos un par de ventiladores, ¿vale? Estos ventiladores también necesitan alimentación. ¿Cómo les damos corriente a estos ventiladores? Pues mira, la placa base nos tiene cubiertos. Es una cosa muy buena, ¿no?, de tener la placa base, que es que la placa base ya nos trae un montón de trabajo hecho. Por ejemplo, aquí tenemos pines para conectar ventiladores estándar. Aquí podría conectar, por ejemplo, los dos ventiladores de mi refrigeración todo en uno. Ya ha llegado el momento de responder a por qué tenemos esta pequeña placa de metal encima de nuestro chip, y es básicamente un adaptador universal. O sea, para que nosotros podamos usar cualquier tipo de refrigeración por aquí encima sin cargarnos el chip que hay dentro, pues las marcas directamente traen como una especie de platina por encima, que está hecha normalmente de cobre niquelado. O sea, esto es cobre, pero tiene níquel por encima, pues está hecha de cobre niquelado, y nosotros por encima le ponemos cualquier tipo de disipador que exista en el mercado. Así, si ellos sacan en el futuro un modelo que el chip es un poco distinto, pues le ponen una platina por encima que lo convierte en universal, ¿no? Y ahí podemos usar cualquier tipo de disipador. Ahora, para unir esto con nuestra refrigeración, utilizamos un componente llamado pasta térmica. La pasta térmica la aplicaríamos entre estas dos superficies, y la usamos básicamente por un motivo muy sencillo, y es que estos metales a nivel microscópico son rugosos. O sea, si tú miras esto en un microscopio, verías que son como una especie de montañas, ¿vale? Y eso significa que cuando los unamos habrá aire en medio. O sea, no se tocarán de forma directa, se tocarán en muy pocos puntos. Así que la pasta lo que permite es, pues, un poco la idea del sándwich con mermelada en medio, ¿no?, que se nos pega. Pues sería un poco eso, ¿no?, que el contacto sea absoluto. El calor pasa de esta platina a la pasta y de la pasta a nuestra pieza de cobre. La pasta normalmente está hecha o de metales o de cerámica, pero son materiales que conducen muy bien la temperatura. Esta es una pasta térmica normal y corriente, y bueno, como podéis ver, normalmente es de color gris. La aplicaríamos aquí encima y luego, utilizando mismamente el disipador, pues la podríamos esparcir por aquí, ¿vale? O sea, fijaros que ahí ya se crea pues una superficie de contacto, ¿vale? Ya cuando acabaríamos de cerrar esto y dejarlo bien sellado, pues ya tendríamos un contacto absoluto entre las dos superficies. Ahora he hecho un estropicio que tengo que limpiar, pero bueno, no pasa nada. Vale, el PC está frío, seguro, puede funcionar, pero ¿cómo interactuamos con él, no? ¿Cómo lo usamos? Nos hace falta pues un teclado, un ratón y una pantalla, como mínimo, ¿no? Pues para eso, hoy en día tenemos el USB, ¿vale? Que esto ya lo conocéis, ¿no? Todos sabéis usar un USB y todos sabéis lo que es. Pues el USB suele estar en las torres, en lo que viene a ser un PC de sobremesa, en la parte trasera del ordenador. Vamos a ver una placa que esté ya desmontada, como la de Asus que tengo por aquí. Aquí tengo mis USBs. Lamentablemente no es tan fácil de ver aquí los circuitos de la placa base porque son bastante complejas, pero aquí es donde tendríamos nuestros USBs, que utilizan toda esta circuitería para viajar hasta una parte que tenemos aquí abajo en la placa base. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, mirad, básicamente las marcas que fabrican procesadores, que son Intel y AMD principalmente para sobremesas, decidieron que el procesador no tiene tantos pines ni tantas conexiones como para gestionar todos los periféricos de un PC. O sea, si tuviésemos que gestionar todo Ahí nos acabó de recalcar algo muy importante. Nos dijo qué marcas son las que están manejando los procesadores. ¿Qué marca fue las que nos mencionó ahí? Intel. ¿Cuál me dijiste? Intel, ¿y cuál otro? No te has escuchado. Y AMD, ¿cierto? Son las dos marcas que existen en el mercado, ¿cierto? Entonces por eso se relacionan los procesadores con esas dos marcas, ¿cierto? Por eso escuchan Intel Core i2, Intel, el Dual Core, el Intel Core i3, el Intel Core i5, el Intel Core i7, y lo mismo en procesadores AMD, que también hay sus versiones igual que en los Intel, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta eso, ¿sí? ¿Cuáles son las marcas que distribuyen los procesadores, ¿vale? Continuamos. Los USBs, la entrada de red, la entrada de sonido, la gráfica, la RAM, bueno, todo lo que se puede conectar a un ordenador harían falta muchos pines. Así que lo que han hecho es crear una especie de delegado, una especie de administrador, un asistente para el procesador, que es esta pieza de aquí abajo, que es lo que se conoce como el PCH, que significa Platform Controller Hub, o sea, el hub controlador de la plataforma. Básicamente esto a lo que se dedica es a recibir las señales de todos los USBs,
del sonido, de la tarjeta de red, ¿vale? De todo lo que tenemos como periféricos externos y los lleva directamente aquí. Y él se encarga de gestionar quién y cómo habla con el procesador. El PCH tiene una conexión directa al procesador a través de unos buses súper rápidos que varían ligeramente entre AMD e Intel, pero básicamente es lo mismo. Son unas vías, unas autopistas súper rápidas entre estos dos. Y este componente, este coprocesador, que también es un procesador secundario, se encarga de gestionar todas las conexiones. Vale, simplemente para aclarar, esto también sería un procesador, ¿vale? Es un procesador de otro tipo, que hace otro tipo de cosas, pero también es un procesador, también está hecho de silicio, también genera calor, y de hecho tanto es así que en las placas de AMD de gama alta lleva un pequeño ventilador por encima. Por cierto, no lo dije antes para no liaros, pero también los M.2 pasan a través de esto de aquí, ¿vale? Los M.2 hablan con el PCH y luego el PCH les comunica directamente con el procesador. Y cuando las marcas que fabrican placas base, que en este caso es Asus, la que teníamos antes es MSI, y también por ejemplo tenemos Gigabyte, ASRock, Biostar, y bueno, hay una serie de competidores en el mercado, pero esos son los principales, pues cuando ellos van a fabricar una placa para una generación concreta de AMD o de Intel, es Intel o AMD quien les dice cómo tiene que ser este chip. De esta manera añadimos dos elementos nuevos a nuestro esquema. Por un lado, el procesador necesita refrigeración, por lo cual tenemos un disipador, y por otra parte, todos los periféricos y todo lo que no es memoria o estas líneas de aquí, de las cuales vamos a hablar ahora, pasa a través de este PCH. Ahora, en los ordenadores modernos tenemos otro problema más, que es el monitor. El procesador principal puede calcular todo tipo de cosas, o sea, está preparado para hacer cálculos genéricos de cualquier cosa. Pero hay un cálculo en concreto que se le da fatal, pero fatal, 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 que es calcular las imágenes en pantalla. Un monitor no es nada más ni nada menos que una rejilla de cuadrados de color. Estos cuadrados son muy pequeñitos y los vemos de lejos y por eso forman una imagen. Pero al final lo que tiene que hacer el ordenador para mostrar una imagen en pantalla es generar toda esta rejilla, toda esta tabla de colores para poder enviársela a la pantalla y decirle a la pantalla, mira, el cuadradito número 348 de la columna 484 es azul. Esto es lo que se conoce también como píxeles, ¿vale? O sea, genera una rejilla de píxeles. X píxeles por X píxeles. Y esto al procesador es que se le da fatal, o sea, lo hace muy mal. Por eso lo que se hace es utilizar otro tipo de procesadores. Estos procesadores son coprocesadores, son procesadores paralelos, igual que tenemos este de aquí y algún otro más, como el que se encarga de manejar la RAM, que aquí también tenemos un coprocesador en la RAM y también tenemos un coprocesador en nuestro M.2, pues también vamos a tener otro coprocesador que es el coprocesador gráfico, también conocido como GPU, Graphical Processing Unit. Entonces, normalmente en muchos ordenadores nuestra tarjeta gráfica, que siempre es necesaria para enseñar imágenes por pantalla, va a estar dentro del procesador, ¿vale? Esto ocurre muchísimo, que los procesadores dentro traen una parte, una sección que está dedicada exclusivamente a los gráficos, que es un procesador que funciona de otra manera, tiene otra forma, tiene otra arquitectura, que está pensada exclusivamente para ser muy rápida generando estas imágenes compuestas de píxeles. En este caso, el procesador que tengo aquí, que es un i9 11900K, pues tiene dentro una gráfica integrada y nosotros de hecho podríamos utilizar este PC con esta placa y este procesador sin necesidad de ninguna tarjeta gráfica. O sea, nosotros de hecho aquí atrás tenemos un puerto HDMI y un DisplayPort, ¿vale? Aquí conectas el monitor y directamente funciona con la gráfica que tiene dentro el procesador. En otras palabras, el procesador hace todos sus cálculos y en el momento que tiene que enseñar una imagen por pantalla, le dice a la gráfica, oye gráfica, encárgate tú, genérame esta matriz de píxeles. Y de ahí va directo el cable HDMI o el cable que tengamos y de ahí al monitor en cuestión, ¿no? Y este monitor pues enseñaría esta imagen. Y esto lo hace con una cierta frecuencia, normalmente 60 veces por segundo, o sea, saca 60 imágenes por segundo en un monitor estándar. Ahora, muchas veces nosotros queremos hacer cosas un poco más intensas con esta gráfica que simplemente generar imágenes en pantalla. Por ejemplo, jugar a videojuegos, en los cuales tenemos literalmente imágenes poligonales que se transforman en imágenes planas y se muestran en pantalla. O por ejemplo, programas especiales de 3D, efectos especiales o edición de vídeo, que son cositas que van a necesitar un poco más de chicha de la tarjeta gráfica de la que nos puede dar esta gráfica integrada que tenemos en el procesador. Para eso se usan las gráficas dedicadas. Esto de aquí es una tarjeta gráfica dedicada. Esto ya lo habréis visto muchas veces en el canal seguramente, o en tiendas o por internet, pero lo que muchos no sabréis es que esto realmente es principalmente disipador, porque las gráficas estas son muy potentes y se calientan muchísimo, por lo cual también necesitan ellas enfriarse. Igual que antes vimos que teníamos un procesador, una CPU, que necesitaba un disipador por encima. En este momento, ¿qué nos están mostrando ahí? En este momento, ¿qué dispositivo nos están mostrando ahí? ¿Qué dispositivo de hardware es ese que nos están mostrando ahí en el video? Un disipador.
Sí, es el disipador de qué. Antes que nos habían dicho que era. ¿Una qué? Para el procesador, para enfriar el procesador. Para tener refrigerado, mejor dicho. Sí. Eso es para la tarjeta gráfica, ¿cierto? Yo inclusive acá tengo una también. Mírala. ¿Cierto? Es una tarjeta gráfica, mira. ¿Cierto? ¿Para qué funciones cumple una tarjeta gráfica en nuestro ordenador? ¿Qué creen que le sume a nuestro computador tener una tarjeta gráfica? Que básicamente en el mercado vienen así. En algunos casos ustedes las ven sin así como está ahí, sin ese ventilador, pero pues generalmente las últimas ahorita vienen así, con el ventilador, precisamente para ahorrarles el recalentamiento. ¿Para qué cree que utilizan una tarjeta gráfica? Sí, porque pues no todos los computadores la tienen. Y tampoco es indispensable. O sea, para diseño, ¿cierto? ¿Para qué otra cosa cree que lo utilicen? ¿Para qué? Ingeniería para hacer planos. Creo que eso también. Ajá. También la utilizan mucho los equipos gamer, ¿cierto? Los que están saliendo en el mercado, que están muy en furor, ahora lo utilizan mucho, utilizan este tipo de tarjetas. ¿Para qué? Para mejorar el procesamiento de su información, lo que dice la parte de diseño, ¿cierto? Y por eso también es su alto costo, ¿sí? Listo, continuamos entonces. Pues la gráfica es exactamente igual. Es una GPU, que también es como el procesador, y también genera su calor y también hay que enfriarla. Por eso las gráficas ya te vienen de esta manera, ¿no? Digamos que esto es como un mini ordenador, ¿vale? Como vamos a ver ahora mismo. La voy a desmontar para que veáis un poco de qué va la cosa. Simplemente quitando unos tornillos, pues ya podemos quitar todo esto de aquí arriba, que es el disipador. Tiene un par de conectores para los ventiladores y esas cosas. También el RGB a veces. Y mirad, todo esto que teníamos antes. ¿Sí ve? Ahí la estábamos viendo. ¿Sí ve cuando la desmontaron? Es una tarjeta gráfica, ¿cierto? Entonces ya continuamos. Que teníamos antes a la vista, pues simplemente es un par de ventiladores, una carcasa de plástico y un disipador muy grande, parecido al que tenemos en un procesador, pero más plano. Y esto lo que enfría es esta pieza que tenemos aquí, que es nuestra tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica está en una placa hija, ¿vale? O sea, digamos que tiene su propia placa, es una daughter board o placa hija en español. Mirad, voy a limpiar la pasta térmica y aquí tenemos nuestro chip gráfico, que en este caso es una gráfica de AMD, es una RX 580 si no me equivoco. Este es el procesador de nuestra gráfica, o procesador gráfico, también conocido como GPU. Esto que tenemos aquí es lo que fabrica AMD o Nvidia, y a partir del año que viene también Intel. Este chip lo compra el fabricante, que en este caso es MSI. MSI fabrica esta placa que tenemos aquí, y esto al final es muy parecido a una placa base. Fijaros, por aquí nos llega la corriente, también nos llegan raíles de 12 voltios, 5 voltios, etcétera. Ahora no sé exactamente cada pin qué voltaje tiene, ¿vale? Pero por aquí nos llega nuestra corriente. La corriente pasa por esta zona que tenemos aquí. Todo esto de aquí sería el equivalente a esta parte de aquí que vimos antes en la placa base, que es el módulo regulador de voltaje. Este sería el módulo regulador de voltaje de nuestra tarjeta gráfica. Y de aquí se aplica el voltaje directamente a nuestro procesador gráfico. Por otra parte, el procesador gráfico también necesita RAM. De la misma manera que en nuestra placa base teníamos aquí la RAM y la tenemos conectada en forma de módulos, o sea, es modular, le podemos poner más o menos. En el caso de las gráficas no es así, sino que viene directamente ya soldada. Fijaros, todas estas cosas de aquí son los módulos de RAM de nuestra tarjeta gráfica. Los tiene súper cerca, ¿vale? Aquí es donde almacena todos los datos con los que va a trabajar en tiempo real.
Las gráficas son bastante caras, principalmente por el chip, ¿vale? Por el procesador y también por la RAM. O sea, al tener tantos componentes, eso hace que el precio sea bastante elevado. Es como su propio ordenador, ¿no? Solo que aquí no podemos calcular las cosas básicas, no podemos ejecutar Windows, no podemos ejecutar nada que no sean cálculos gráficos o científicos o cierto tipo de cálculos en concreto. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto con el ordenador? Pues a través de toda esta parte de aquí, todos estos conectores, que son parecidos a los de la RAM, si os fijáis, pues son los que permite que la gráfica se conecte con mi PC, o sea, con el procesador, básicamente. Mirad, aquí tenemos nuestra placa base y en estos slots de aquí, que se llaman PCI Express, es donde vamos a conectar la tarjeta gráfica. ¿Veis que encaja a la perfección? ¿Veis? Ahí tendríamos nuestra gráfica conectada a la placa base. Y estas líneas, las PCI Express, junto con nuestra RAM, son de las pocas que tienen acceso directo al procesador, o sea, no pasan por el PCH, sino que van directas. ¿Por qué van tan directas? Porque la comunicación tiene que ser muy rápida. Esto básicamente como funciona es que nosotros tenemos un programa corriendo en el procesador, ¿no? O sea, el PC está ejecutando un programa, imaginaros Google Chrome, tenemos los datos de Google Chrome en la RAM, el procesador va cargando páginas web, procesando datos, y en un momento imaginaros que tenemos que ver un vídeo, ¿vale? Pues el procesador le pediría a la tarjeta gráfica que decodifique y cree los píxeles para visualizar ese vídeo en pantalla. Y esto tiene que pasar muy rápido y en tiempo real. Y a veces con una gran cantidad de datos. Por eso el procesador prepara todos los datos que la gráfica necesita en nuestra memoria RAM, los envía a la memoria VRAM, que es la memoria de vídeo, ¿no? La RAM de nuestra tarjeta gráfica, y le manda instrucciones al procesador gráfico para que calcule lo que sea que necesite nuestro PC, ¿vale? En ese momento, por ejemplo, un vídeo, unos gráficos de un videojuego o incluso la misma señal que vemos en pantalla. Y luego esta información va a la pantalla directamente a través de los conectores que tenemos en la parte de atrás, ¿vale? O sea, directamente va de aquí hacia afuera, ya no vuelve al ordenador, normalmente, aunque también podríamos hacer que vuelva según para lo que usemos la tarjeta gráfica. Para ver un ejemplo práctico, ¿qué pasaría si estamos jugando online? Bueno, a ver, primero que nada el juego tiene que estar instalado en la memoria de nuestro ordenador, ¿no? O sea, nosotros nos instalamos Steam, nos instalamos el videojuego y tanto Steam como el videojuego van directos a nuestro almacenamiento de largo plazo, ¿no? A la unidad de almacenamiento principal, que en este caso sería un M.2. Ahora, digamos que yo arranco Windows, en el momento que arranco Windows, el procesador empieza a cargar datos de Windows directos a la RAM, por eso Windows tiene una mínima RAM necesaria, porque hay partes del sistema operativo que van directos a la memoria, el procesador los carga en memoria y ya tenemos Windows en ejecución. Ahora abrimos el programa, abrimos nuestro videojuego, por lo cual el tiempo de carga del videojuego es que el procesador le está pidiendo a nuestra memoria de almacenamiento principal que cargue todos estos datos en la memoria RAM. Entonces ya se nos abre el juego. Cuando se nos abre el juego, vamos directamente al menú. El menú muchas veces está hecho en 3D, así que el procesador le dice a la gráfica: oye, mira, tengo estos datos del menú, tengo aquí unos cuadrados que van dibujados aquí de esta manera, de tales colores, a ti se te da bien esto, hazlo tú, ¿vale? Entonces le pasa todos los datos a la memoria de la gráfica los calcula y los enseña en pantalla. El menú es fácil de calcular, no hay mucha cosa, pero luego ya cuando estamos en el juego, pues digamos que tenemos varios modelos 3D de personajes, tenemos un sistema de colisiones, tenemos todo un mundo que se está generando en el cual está transcurriendo el tiempo de forma virtual. Todo esto se calcula en el procesador, pero a la hora de dibujar la imagen que ve la persona en el juego, ¿no? Lo que tenemos que ver en pantalla, el procesador le dice: oye, llévalo tu gráfica, ¿vale? Yo te paso los modelos 3D, te paso las texturas, te paso todo lo que te haga falta y tú te encargas de calcular la vista que tiene el usuario. Ahora, si estuviéramos jugando online, pues simplemente vendría a través del cable de red la información de la posición de los enemigos y los disparos, llegaría al PCH, el PCH le diría: oye, que tienes mensajes de red. El procesador le diría: sí, pasa, los estoy esperando. Identificaría que son del programa del videojuego, modificaría los datos del videojuego y le diría a la gráfica: vale, ya tengo todo calculado, tú simplemente píntame el cuadro. Y la gráfica se encargaría de pintar ese cuadro y mandarlo directamente a la pantalla. Ahora, teclado y ratón, lo hemos dicho antes, cómo interactúan aquí, ¿no? Porque lo he explicado, pero claro, es un poco todo abstracto. El teclado y el ratón hoy en día vienen por el USB. Del USB estos datos llegan al PCH. El PCH le avisa al procesador: señor, tiene usted datos nuevos. Y el procesador dice: pásamelos. Entonces el procesador identifica que esos datos vienen del teclado y el ratón y luego, en base a los programas que esté ejecutando el procesador, pues el procesador mirará si alguno de estos programas tiene que hacer algo con esa información. Por ejemplo, si yo tengo abierto Word y empiezo a escribir en mi teclado, esas letras que escribo llegan al USB, del USB van al PCH, el PCH avisa al procesador: oye, que tienes aquí un tío que está presionando la E, la A, la L, ¿qué está pasando aquí? Y el procesador dice: pues mira, tengo aquí a Word corriendo, cargado en memoria y corriendo en tiempo real, que me dijo que todas las letras que le lleguen, que se las pase. En esta parte sí observan cómo es la parte del proceso
que se realiza, ¿sí vieron? Lo que nosotros veíamos ayer, la fase de entrada, proceso y salida, ahí nos lo están complementando, ¿cierto? Nos están diciendo cómo funciona nuestra máquina, ¿cierto? Nuestra parte de hardware, ¿sí? A la mano del software, ¿cierto? Para que lo tengamos también en cuenta, ¿cierto? Porque ahí nos está replicando las 3 fases, ¿cierto? Entrada, proceso y salida, ¿cierto? Tengámoslo en cuenta también para nuestros apuntes. Y de esa manera, pues, el procesador, cuando recibe esas letras, pues las empieza a rellenar dentro de mi documento de Word. Ahora mismo parece muy abstracto porque realmente es bastante complejo y hay que saber un poco de programación para entenderlo más a fondo, pero ese sería un poco el flujo de los datos. Y por último, la placa tiene más procesadores, no se acaba todo aquí. Uno de los más importantes es el del sonido, ¿vale? Muchos utilizáis el sonido de vuestro ordenador, sobre todo aquí en las placas, en la parte de atrás solemos tener pues para conectar altavoces, para conectar auriculares, micrófono, etcétera. Y esto viene todo de la tarjeta de sonido, que las tarjetas de sonido hoy en día vienen directamente en la placa base. O sea, la placa base tiene un pequeño procesador, que es otro coprocesador, que está especialmente diseñado para convertir música y sonido digital en analógico. Eso ya lo veremos en otro vídeo porque también tiene su complicación, pero en cualquier caso suele estar en esta zona de aquí, ¿vale? Este de hecho es el audio cover, que es una pequeña plaqueta de metal que protege justamente estos componentes electrónicos de interferencias para que el audio no tenga ruido. Y ocurre, si os fijáis, en la parte más lejana posible de todo el resto de cosas, justamente para eso, para que no haya ningún tipo de interferencias. Entonces el audio, tanto de entrada como salida, se gestiona en esta parte de aquí abajo, todo también a través del PCH. Cable de red, lo mismo. Aquí tenemos una tarjeta de red, en este caso 2 tarjetas de red que están en estos 2 conectores que tenemos aquí, que están directamente en la placa base. O sea, la placa base ya tiene tarjeta de red, que son también pequeños procesadores que se encargan de interpretar estas señales eléctricas que nos llegan en el cable de red y pasarlas directas al PCH. O sea, digamos que la placa base realmente está dedicada a dar el máximo trabajo hecho posible al procesador, darle corriente e interconectar todos los elementos que tenemos en nuestro sistema. De hecho, también en la placa base hay otro componente muy importante que es la BIOS, el Basic Input Output System, que se encarga de que cuando nosotros presionamos el botón de encendido en nuestro PC, pues de comprobar que está todo bien enchufado, que el procesador está ahí, que el procesador va a funcionar de tal manera, que está el modelo, que tiene tanta temperatura. Vamos, tiene que haber alguien que arranque todo este sistema, que mire que todo está bien y que permita que todo funcione correctamente. Este manager general es la BIOS. Y la BIOS de hecho tiene una pequeña pila. Fijaros que aquí en la placa base tenemos una pila. Esta pila lo que hace es mantener la fecha y la hora, ¿vale? Lo más básico, porque si no, cuando desconectamos nuestro PC se nos iría la hora y la fecha, ¿no? Entonces con este componente, pues el reloj sigue corriendo aunque el PC esté desconectado de la corriente. Y aparte de eso, la placa base pues tiene conectores para ventiladores. Por ejemplo, aquí podéis ver que tenemos ventiladores. Ahí nos acabaron de mencionar algo muy importante, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que el equipo conserve la fecha y la hora? ¿Qué creen? La pilita que lleva ¿La qué? una pilita que lleva en la BIOS. Ajá, exactamente. Cuando a veces nos pasa que hay equipos que cada vez que se apagan y, o sea, tienen el apagado y vuelve y lo enciendes y la fecha se desconfigura, ¿cierto? Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que pasa? Que la pila está dañada, ¿cierto? Entonces, nuestra solución sería un cambio de pila, que eso es muy sencillo, ¿cierto? También para que lo tengan muy en cuenta. Eso es lo que nos conserva la fecha y la hora es la pila de la BIOS, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Continuamos. 3 ventiladores, por aquí tenemos otro ventilador más, otro ventilador más, otro ventilador más, otro más aquí. Vale, esta placa es una placa de gama alta, tiene de todo. Por aquí tenemos otros conectores que son para USBs, por si nosotros queremos añadir USBs, porque muchos chasis tienen puertos USBs en el frontal, ¿no? De la caja, que todavía no hemos hablado de la caja. Es una caja, la caja, ¿vale? Es una caja donde tiene sitios para atornillar todo, ¿vale? No tiene más. Pero muchas cajas tienen un panel frontal donde tenemos USBs. Pues esos USBs se conectan con un cable a estos puertos de aquí. Por aquí tenemos conectores para RGB, estos son tiras LED RGB, botones para reiniciar, pequeñas configuraciones, ampliaciones de lo que puede hacer el procesador. Y eso nos lleva al último componente, que es la caja, ¿vale? Que la caja pues es una caja, sin más. Lo que permite la caja es que el hardware esté protegido, que no le entre polvo, que no tenga exposición directa
Y muchas veces también pues las cajas tienen ventiladores extra que permiten que el aire entre dentro de nuestro PC y se enfríe un poco mejor. Aparte, por ejemplo, la líquida que hemos visto antes, la todo en uno, pues iría atornillado a uno de los laterales de nuestra caja donde se permita que el aire entre o salga. Depende de cómo lo queramos configurar. También tenemos un sitio para que la fuente de alimentación esté protegida, pero principalmente la caja puede ser como queráis. Puede ser incluso una caja de cartón que será frágil y tendrá limitaciones térmicas, pero también nos serviría. Podríamos incluso montar este PC directamente en la mesa. Y esos son todos los componentes que tiene un ordenador. Más y menos, podemos añadir cosas, podemos quitar cosas. Tenemos aquí para meter más tarjetas de expansión, tarjetas de red, de sonido, de otras cosas, pero esto sería un poco lo principal. Y esto nos llevaría a este esquema que estáis viendo en pantalla, en el cual tenemos el procesador como centro principal, el almacenamiento y los datos como lo que principalmente consume el procesador para hacer su trabajo, la alimentación, la disipación, todos los periféricos y el coprocesador gráfico. En fin, espero que este vídeo os haya sido útil, que hayáis aprendido muchísimo. Si tenéis dudas o comentarios, no os olvidéis abajo de preguntar lo que sea. Estaremos aquí pendientes a las dudas que tengáis, incluso Listo. Un video muy ilustrativo que nos complementa lo que vimos el día de ayer, ¿cierto? Nos complementa la importancia de cada uno de nuestros componentes del computador, ¿cierto? Nos dice qué tan importante es nuestro procesador, el disco duro, la memoria, ¿cierto? Nos da inclusive también una pauta de las tarjetas gráficas, cuál es su manejo y sobre todo para qué se utilizan. Obviamente que no es que sea indispensable que todos los equipos tengan tarjetas gráficas, ¿cierto? Pero que en ciertos casos sí se requiere, depende del manejo que el usuario le da al equipo para este requerimiento, ¿cierto? ¿Quién tiene dudas respecto al video que acabamos de ver? Para finalmente hacer como un desglose final de todo lo que se vio en la parte de introducción a la informática. Karen, ¿qué aporte nos quieres dar al video? ¿Qué resaltas del video? ¿Qué aporte importante te deja? ¿Estás ahí, Karen? Sí, señora. Cuéntanos. Bueno, digamos que me aclaraba más la duda de ayer, no sé si te acuerdas que hice un aporte y tú me dijiste como, no, la memoria RAM no es para eso, sino para tal cosa. Entonces, ya el video en el tema de Ajá. memoria RAM, de Sí. los diferentes tipos de memoria que digamos se le puede, Ajá. Sí, ahí no de sé, como pronto, implementar al exactamente, de pronto computador. ese fue un complemento a lo que tú hiciste ayer, del almacenamiento. Sí, no lo almacena de manera temporal, pero temporal, ¿cierto? Por eso yo ayer Exacto. no te lo, digamos, no te lo varié como por esto, porque pues si tú vas a ver, ¿cierto? En manera digamos que tú quites una RAM y que la información esté ahí, no, esa manera temporal, ¿cierto? Por eso ahí lo explica el video. Muy bueno que hayas tenido en cuenta Sí, señora. ese punto de vista para que lo aclares, ¿vale? Porque pues es muy importante, digamos, tenerlo, o sea, tener claro. Por eso yo les decía ayer, o sea, yo sé que hay conceptos que de pronto parecen muy como, no, esto ya me lo sé, eso no sé qué, pero pues a la manera de pronto un día que tengan que dar una orientación a un usuario es indispensable tener esos conceptos claros, ¿cierto? ¿Qué función cumple el disco duro? ¿Qué función cumple la memoria? ¿Qué función cumple el procesador? ¿Cierto? Para que nosotros no nos cerremos en esa información. Jairo, cuéntanos qué aporte recibiste del video, qué puedes rescatar, qué duda tienes.
Mm, profe, en el momento recibí la información, la estoy, necesito complementarla más, porque yo la tengo muy por encima y Sí. pues veo los componentes, pero yo no tengo ninguna iniciación en el tema, entonces hasta ahora comienzo Sí, claro. a desglosar las Por lo cosas, que a su merced aprender. se perdió la parte introductoria que fue el día de ayer. Igual ambas clases quedan en la página del instituto. Ya mañana quedan ambas clases grabadas. Como les comenté a sus compañeros, igualmente en la misma página hay material que consultar. No es este mismo, es muy similar, obviamente tiene el concepto muy similar. Yo traté de buscarles el material más sencillo, más claro, para que pues ustedes pudieran despejar las dudas. Claro que sí, lo que yo le comentaba antes de iniciar la clase, es importante, la verdad es importante, y sobre todo en la etapa que están ustedes de capacitación, ¿cierto? Porque ustedes van a ser auxiliares de sistemas, ¿cierto? Técnicos en auxiliares de sistemas. Entonces, esta es una parte que de todas maneras la clase es importante que asistan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay cositas que son indispensables y que el conocimiento a veces de pronto queda un poquito frustrado a raíz de no haber estado, pero pues igual el material queda ahí, Jairo, consúltalo. E igual yo estoy disponible ahí en el WhatsApp. Cualquier duda, cualquier inquietud, si necesitas un material adicional de cualquier tema o alguna cosa, lo consultas y me dicen. Yo inclusive les había dicho el día de ayer que consultaran el material los que alcanzaran y que si tenían dudas me las preguntaran el día de hoy. No sé si en este momento alguno de ustedes tenga una duda adicional a lo que ya vimos ayer y hoy, para que me comenten. Y ya, porque yo creo que la evaluación finalmente pues en el tema voy a preguntar si la van a dejar o no, pero creo que finalmente es para el 5, ¿cierto? Si la corren, yo igual les estaré informando ahí por la página, pero pues creo que sí. eh, David, coméntame a ver qué resaltaste del video, qué aporte adicional te dio a tus conocimientos, si tienes alguna duda. David está ahí en el... David, Sí, señora. Buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches. Coméntanos qué aporte o qué inquietudes te dejó el video que acabamos de ver. O si te quedó alguna duda. Bro, es que yo venía en el bus y casi no escuchaba. Qué pena. Carachas. Bueno, igual la clase te queda grabada ahí, pero porfa, mira el material y lo que le comenté a tus compañeros también. Cualquier cosita, cualquier duda por el chat. Juan, coméntame. Profe, pues muy chévere el video y todo, sí. Uno se da cuenta realmente cómo es que realmente funciona el equipo y qué importancia tiene cada cosa, como por ejemplo el procesador, la memoria RAM, Ajá, la tarjeta gráfica, sí, todo eso, como explicaba el señor de que en qué lugar iba la BIOS, la importancia de la figura esa de la fecha y la hora. Eh, no, pues muy enriquecedor el, el video. Pero, pues para mí me quedó muy claro cómo exacto. o sea, Eso es lo que yo quiero, que ya, porque hoy finalizamos ya la clase de introducción a la, a la informática, temática. ya la finalizamos hoy. O sea, ya el tema queda concluido con, Sí, con, es- señor, pues con esta para mí clase. me quedó Entonces quiero que claro. quede claro, ¿cierto? Porque lo que yo les comentaba ayer, ya finalizamos este tema y entramos a la parte de mantenimiento, ¿cierto? Para lo cual debemos estar claros, ¿cierto?
Y así como digamos ya cerramos este tema, pues obviamente también de pronto en mantenimiento vamos a estar recalcando la memoria, el disco duro, ¿cierto? Pero ya en ese momento ya lo debemos tener más claro para seguir con lo demás. Lo que yo les decía ayer, ¿cierto? De especificar, por eso les recalco tanto, ¿sí? La capacidad de los discos, la capacidad de las memorias, ¿cierto? En cuanto a eso, para verificar qué características tiene el hardware, ¿cierto? Yo les decía ayer, ¿cierto? Siempre verifiquemos qué características de hardware, ¿cierto? ¿Qué características tenemos para instalar un sistema operativo? ¿Cierto? Consultemos, ¿cierto? No instalemos un sistema operativo porque nos guste, sino de acuerdo a la capacidad del hardware que tengamos, ¿cierto? Cuando nos tratan el tema de las tarjetas gráficas también, las tarjetas gráficas como en el video lo vieron, sí veo la funcionalidad que tienen para los juegos, cuando mostraron ahí que nos ilustraron cómo funciona la tarjeta gráfica. De ahí la importancia, lo que yo les decía, que las tarjetas gráficas son utilizadas mucho en los gamers. Entonces, para que en eso tengamos muy presente esa importancia, con eso pues en algún momento dado no nos cerramos, porque lo importante es eso, ya ir teniendo el concepto claro de qué es lo que estamos estudiando, para qué nos estamos preparando, ¿cierto? Porque me imagino que la mayoría va a trabajar ya en esa parte. Entonces, ¿para qué nos estamos preparando? ¿Qué debemos tener en cuenta en, en los cuidados del computador? Todos los componentes son importantes, claro, unos más que otros, ¿cierto? En este momento, ¿qué creen que es el componente más importante del computador? ¿Cuál creen que sean en este momento el componente que lo resaltan ahí como el más importante? ¿Cuál creen que sea? El procesador. El procesador, ¿cierto? Porque nos dicen que es el cerebro del computador, ¿cierto? ¿Cuáles son las empresas que están manejando los procesadores actualmente? Intel y AMD. Intel y AMD también, tengámoslo en cuenta, ¿cierto? Intel y AMD. ¿Qué procesadores AMD conocen en el mercado? ¿Alguno conoce alguna marca de procesadores AMD? Que tenga un computador AMD con procesador AMD. Asus. Sí, los Asus manejan, pues los Asus también manejan tanto Intel, pero estamos hablando en cuanto a procesador, ¿cierto? Estamos hablando en cuanto a la marca del procesador, ¿sí? Que obviamente sí dentro de la marca Asus, igual ellos manejan procesador AMD y manejan procesador Intel, ¿cierto? Cuando nosotros vemos una etiqueta en nuestro equipo que dice Intel Core i5, ¿cierto? Es porque es un procesador de la fábrica Intel, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Tarjetas gráficas de las que escucharon en el video, ¿de cuál se acuerdan? Así que son como las más comunes del mercado. ¿De cuál se acuerdan? ¿De cuál se acuerdan? ¿Quién nos quiere regalar un aporte, David? Profe, es que, Señor, cuénteme. profe, es que en ese momento no, no, tranquilo. No se el preocupe. video Lo que yo quiero es como no darles fue claro, pues, por lo menos no lo escuché. como una aclaración ya final para darle el cierre al tema. Entonces, una de las marcas que más nos mencionaron ahí fue la MSI, que de pronto pues no es que sea muy común, y la otra fue la Nvidia, ¿cierto? Son las dos marcas que nos mencionaron ahí en el video, ¿cierto? Entonces, pues en sí es eso, los cuidados, ¿no? La memoria RAM, que nos resaltaron de los refrigerantes, para que son importantes.
en el procesador, ¿para qué son importantes? para mantener, Ajá. ¿Para mantener qué? que no se, también mantener refrigerado el procesador para que no Ajá. se Sí, recaliente. y están Que quede tanto en la board. mantiene caliente Ajá, perfecto. Están dentro de la board en el lavado con como en el, el procesador. en las tarjetas gráficas también están a menos cantidad, pero también los encontramos, ¿listo? Eh, pues en sí ya en nuestro cierre yo creo que por el día de hoy dejamos hasta ahí. Regálame en un momento. Yo quedo disponible en el WhatsApp. Ustedes me pueden escribir ahí cualquier cosa que necesiten en estos días para ya que ustedes puedan resolver sus inquietudes. Si necesitan algún material adicional, como les dije, pídanlo. Tranquilos que para eso estamos, ¿vale? Entonces, regálenme unos minuticos mientras envío la evidencia de la clase de hoy. Y, y ya daríamos terminado. Espero, ¿verdad?, que el tema esté claro de verdad para que puedan ya iniciar la etapa de que de mantenimiento con éxito. Si nosotros entendemos ya estos conceptos, los tenemos claros, ¿sí? De pronto, Jairo, echarle una revisadita a la clase de ayer, por lo que no pudiste estar, porque sí necesitamos ya el concepto claro a la hora del ensamble, ¿cierto? Del equipo, para hacerle su respectivo mantenimiento, ¿cierto? Para realizar esa parte ya de manera satisfactoria, que pues eso es una parte muy importante, que ustedes tengan ya la claridad en el ensamble. No sé si ya han realizado alguna instalación de algún aplicativo, no sé, alguno de ustedes. ¿Alguno de ustedes ya ha realizado instalación de aplicativos en los computadores? ¿Han hecho instalación de Windows, Office? Sí, creo que yo en la empresa que estaba antes le ayudaba a los sistemas a montar el Windows. Ah, perfecto, ya tiene Entonces, conocimiento quizás como ya tiene perdido, conocimiento en el tema, sí, perfecto, más o sí. menos, señora. Ah, perfecto. ¿Algún otro compañero que ya tenga experiencia en instalación de programas? ¿Sí? ¿Algún otro compañero? ¿Ningún otro compañero tiene esto? Bueno, entonces regálame unos minuticos ahí en el sistema. Y ya realizamos el cierre entonces. Este es un fondo que está sucediendo. Voy a tomar en pantalla eso acá. Rápido, rápido. No puedo tomarlo acá. Con la cámara. ¿Dónde está la cámara? Déjamelo con la cámara. Cámara, no me leo.
Listo. Entonces, estaría pendiente ya cualquier duda que tengan en cuanto al material. Eh, ahorita por el chat me comentaban algunos compañeros que ya habían hecho la evaluación. Me parece muy bien, o sea, el tema de pronto fue más fácil de lo pensado. Sí, lo que yo les decía ayer, hay cositas de ahí que son relativamente fáciles, esperamos que así sea para todos. Igual, como les comentaba, los que tengan inquietudes, por favor, por medio del grupo me comunican, que yo ahí estoy pendiente y les resolveré cualquier inquietud al respecto, ¿vale? Entonces espero que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo viernes a las 7, ya para iniciar la etapa de mantenimiento, ¿vale? Feliz noche, que descansen y Sí, señora. nos estamos viendo entonces Gracias, ya profe, lo mismo. para nuestra siguiente etapa. Cuéntame. Buenas noches, profe, gracias. Bueno, igualmente, que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches, que esté muy bien. Profe, que por una pregunta. Señor, cuénteme. Lo que pasa es que la otra vez también nos cancelaron clases por un tiempo porque había pocos estudiantes y pues yo veo otra vez lo mismo. ¿Será que nos cancelan otra vez las clases? Pues no creo, la verdad no creo, porque pues yo estuve hablando con la coordinadora y pues algo me comentó, sí, pero pues exactamente ha sido como por la falta de profesores que han tenido, ¿cierto? Que ha habido como cambios, según me comentaba ella, pero pues el ideal exactamente ya es dejarlos a ustedes ya con el curso terminado a la fecha. Creo que ustedes terminan el curso un poquito más de a mediados, ¿cierto? La programación estaba para junio, si no estoy mal. Que se corriera de pronto unas 2 semanas más, pero pues ya sería ahí. Lo que sí he notado yo, digamos, de pronto, es sí la inasistencia, eso sí. Pero pues esperemos a ver, ¿no? Igual el ideal, ellos sí me dijeron en esto que pues obviamente que habían estudiantes que se habían conectado, los están llamando ya por esta semana, pero no, el ideal es que todos terminen. Me imagino que igual si ellos han fallado por inasistencia del profesor, me imagino que les irán a buscar un espacio a ellos para ponerlos al día, me imagino, porque pues no es culpa de ellos tampoco, por lo que el profesor ya llevaba 2 semanas sin dictarles clase, creo. Entonces igual, David, cualquier cosita. Ah, ok. O sea, nosotros cuando estamos terminando. Según el cronograma estaba pero pues con el anterior profesor no estaba para finalizando junio. ¿Para junio? Sí, finalizando junio. O sea, pero es que nosotros, pues yo no sé si todos, pero yo vengo desde hace rato, o sea, como desde octubre del año pasado. Pero como le digo, entonces cancelaron las clases porque había muy pocos estudiantes. Sí, Después el profesor renunció, el primero que había, sí. y después no hubo clases como 3 semanas y llegó el nuevo profesor, el que tuvo el accidente, y ahora pues usted. Pero cada uno no, como que no ha empalmado con los temas, ¿sí? Entonces también es algo. Carambas. Pues bueno, ahí sí me tocaría consultarlo, porque pues digamos en el momento que yo llego ahí a la institución, a mí me dicen el tema con el cual arranca usted es este, ¿cierto? Pues desde ahí yo arranco. Igual, también David, como cosa de ustedes, igual yo lo comunico también, o sea, yo en eso soy muy franca con todo, ¿cierto? Yo lo voy a comunicar a coordinación de la inquietud suya, ¿cierto? Porque pues es muy válida, ¿cierto? Pero pues digamos en este caso más que ustedes son los que tienen el conocimiento más exacto de en dónde ha quedado la información truncada, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, sí, señora. En qué temas no exacto, no empalmó el, el temario total, y comuníquenlo, que igual, me imagino que ellos también tienen que tener un criterio
de que revisen entre cada docente qué temas sí se vieron y qué temas no se vieron. Yo te hago una pregunta, ¿el docente anterior cuánto tiempo duró luego? El que tuvo el accidente. Como 4 clases. 4 clases, o sea, 2 semanas. Sí, como 4 clases. Sí, señora. Uf, caray, Dios mío. Claro, Sí, se fue poquito. Sí, claro, voy a comentar igual la coordinación porque pues no lo tenía entendido. O sea, ellos me dijeron que él se había accidentado y eso, pero pues no sabía que había estado tan poquito. Y en total han tenido que ya 4 docentes. Sí, fue. Y la Tres. intensidad, y la intensidad era para cuánto tiempo, ¿para 6 meses? 6 meses, señora. Y me dices que iniciaste en octubre, claro, sí. No, pues déjame, yo comunico igual esas inquietudes, ¿vale? Porque pues sí, muy Sí, válido, señora. ¿vale, David? Vale, muchas gracias. Igual, como parte tuya también hazlo. Comenta eso, diga, mira, yo estoy inconforme en esto, en esto, en esto, en esto, para que pues ustedes también como estudiantes dejen sus puntos de vista claro, ¿vale? ¿Algo otra inquietud, David? Bueno, señora. Listo, con todo el gusto entonces. No, señora. ¿Su merced ya llenó las evaluaciones? Sí, me decía. No, señora. No, no las ha hoy llenado. la pieza. Listo, igual, revisas el material, ¿vale? Y ¿Señora? si ves que tienes alguna inquietud respecto Bueno, al señora. material, por el WhatsApp me comentas, tranquilo, ahí en el grupo está el WhatsApp, me escribes por el interno, mira, profe, tengo duda en esto, tengo duda en lo otro, para que pues igual el hecho es que yo ayer les decía, estuve en la clase y yo les decía, mire, la nota no es lo importante es el conocimiento que quede, y esa inquietud que tú tienes está muy válida, ¿cierto? Porque de pronto entre cambio y cambio ha habido inconsistencias, entonces eso es bueno también que lo recalquen, ¿listo? Me parece curioso porque finalmente la nota no da el conocimiento como les decía yo el día de ayer. Entonces, revisemos, consultemos y me cuentan, ¿vale? Nos vemos entonces el próximo viernes, ¿listo? Ok, gracias. Bueno, que estés muy bien. Gracias.